Salma Hayek sigue mostrando que no hay excusa para cumplir años y verse mejor que nunca. La escultural actriz de 56 años ha compartido unas imágenes en las que deja muy poco a la imaginación, cubierta tan solo con un par de toallas mientras disfruta de una sauna. La veracruzana aparece recostada en uno de los bancos de madera de la sauna, sin nada de ropa y cubierta estratégicamente con dos toallas blancas. Una imagen que pone de manifiesto el estado estupendo físico de la protagonista de Frida, con un abdomen plano, diminuta cintura, firme retaguardia y brazos tonificados a la vista. Salma Hayek nos ha regalado en las últimas semanas varias imágenes en sexys trajes de baño. Esto lo vamos a tener que editar. Para recibir este verano, sin miedo a mostrarse sin maquillaje y sin peinar. Parece que la sauna es uno de los secretos para mantener un cutis excelente, pues elimina toxinas de la piel a través del sudor. Amante de la buena vida, la intérprete suele compartir muchos momentos glamorosos de su vida, como cuando regresa a casa hambrienta después de una premación, se somete a un facial antes de una gala o baila de alegría al conocer una buena noticia sin importarle su aspecto o el que dirán. Aunque siempre se coloca entre las mejor vestidas de las alfombras más prestigiosas como la Gala del Met o el Festival de Cannes, la vemos en numerosos eventos de moda. Como siempre mantiene su naturalidad y su buen humor. La mamá de Valentina Paloma nos ha dado mucha envidia con esa sauna, pero le ha alegrado el día a sus casi 25 millones de seguidores, quienes no dudaron en alabar la imagen. Mal día para no ser esa toalla, que haces que los 50 se vean muy bien. Perfección, estoy celoso de esa toalla. Oh Jesús de Veracruz. Fueron algunos de los halagos que recibió la actriz, a quien hemos visto recientemente de la pequeña toalla, tanto en la película Magic Mike's Last Dance como en la serie de Netflix Black Mirror. Que descanse Salma. Vin Diesel revela predicción que hizo Paul Walker en rodaje de Rápidos y Furiosos. Hace algunas semanas se estrenó en las pantallas de cine de todo el mundo la tan esperada y anhelada película de Rápidos y Furiosos X, un largometraje que cuenta con la actuación de Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodríguez, entre otras grandes estrellas de Hollywood. La saga se ha convertido en una de las más aclamadas por los espectadores y amantes de los coches, la adrenalina, la acción y el suspenso, géneros que enmarcan las películas que ha cautivado a propios y extraños durante más de 2 décadas. Sin duda alguna, uno de los sucesos que más tristeza generó en los fanáticos de la saga y el mundo de Hollywood fue la muerte del actor Paul Walker, quien protagonizó a Brian O'Connor en varias películas de la franquicia. El actor de 40 años de edad perdió la vida el 30 de noviembre del 2013, luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito cuando viajaba en su carro deportivo en California. La pérdida de Paul Walker obligó al director de Rápidos y Furiosos y a toda la producción a redoblar los esfuerzos para terminar la 7ª entrega, que se estaba rodando en el momento del trágico suceso. ¡Tom, los autos no vuelan! ¡Los autos no vuelan! ¡Ay, Dios! Una de las personas más afectadas por el fallecimiento del actor fue su amigo y colega Vin Diesel, quien le da vida a Dominic Toretto, el protagonista de la saga. En repetidas ocasiones, el actor estadounidense ha dedicado varias palabras de cariño para su amigo y le ha brindado varios homenajes en los diferentes estrenos de las películas de Rápidos y Furiosos. Sin embargo, en los últimos días se hizo viral una revelación que le hizo el propio Paul Walker a Vin Diesel en un aeropuerto de México antes de que se estrenara la primera entrega en la saga del 2021. Estábamos en el aeropuerto en México, la película aún no había salido y estábamos con Paul sentados en el suelo, con nuestro equipaje al lado de regreso a casa, y recuerdo que se me acercó y me dijo: observa cómo la gente camina sobre nuestras piernas, casi pisando nuestras maletas y sin prestarnos atención. Y yo le respondí: ¿por qué? Él me respondió: porque cuando salga la película también se irá nuestro anonimato, afirmó el actor de 55 años en una entrevista. A todos y a todas nos ha gustado alguna película de esta saga. Cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu favorita. Por más de 20 años esta saga aún no se ha concluido, pues al final de la película Rápidos y Furiosos X vemos al agente Hobbs haciendo una pequeña aparición. Parece que la saga de Rápidos y Furiosos todavía tiene un capítulo más que darnos.
Shakira hipnotiza con su canto de sirena en su nuevo video musical Copa Vacía junto a Manuel Turizo. Los fanáticos de los cantantes colombianos han esperado pacientemente el lanzamiento de este explosivo dueto y valió la pena la espera. El tema promete convertirse en el nuevo éxito musical de verano. A pocas semanas de estrenarse en cines la nueva versión de la película La Sirenita de Disney, con actuaciones de Halle Bailey como Ariel y Javier Bardem el Rey Tritón, Shakira deslumbra transformada en sirena. Luciendo una cabellera rosada y brillante, cola de escamas azul turquesa, la mamá de Milani Sacha acapara miradas. En el clip vemos a Shakira quien le canta un amor que la deja sedienta de más. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué, quedo con ganas. La química entre Shakira y Manuel Turizo está que arde. Vemos a un Turizo arrastrando a su seductora sirena en una red hasta la arena, luego cargándola en sus brazos. Pido calor y no das más que hielo. Se queja ella de su indiferente príncipe. Siempre estás ocupado con tanto negocio. Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio. Añade la mítica criatura atrapada en una pecera y mirando con nostalgia el mundo exterior. En otra escena vemos a la sirena varada sobre unas rocas abarrotadas de botellas plásticas, sin duda un llamado a cuidar el medio ambiente y limpiar nuestros océanos. Hayan posibles restos humanos de la tripulación del Titán entre los escombros del submarino que exploraba los restos del Titanic que se hundió en 1912. Junto a las piezas encontradas por el Horizon Arctic del sumergible implosionado podrían encontrarse restos humanos de los 5 tripulantes. La investigación esclarecerá lo ocurrido en las profundidades del Océano Atlántico. 10 días después de la desaparición del Titán, el pasado domingo 18 de junio y casi una semana después de que se comunicara de forma oficial la muerte de sus 5 tripulantes, se han encontrado lo que presumiblemente podrían ser los restos humanos entre las piezas encontradas del sumergible implosionado, según informó la Guardia Costera de Estados Unidos, que se encargará de la investigación de lo ocurrido. Los restos ya están en el puerto de Saint John de Terranova, Canadá, y serán trasladados a Estados Unidos, donde profesionales médicos realizarán un análisis formal para esclarecer las causas de la implosión catastrófica que acabó con las vidas del CEO de Ocean Gate y sus tripulantes. Entre las piezas recuperadas por el Horizon Arctic gracias a un vehículo operado por control remoto denominado ROV, se encuentran piezas de metal que se asemejan a partes del casco blanco y los patines del aterrizaje del Titán, así como cables retorcidos y otros artículos involucrados en la mecánica de la nave, que perdió todo contacto con el exterior 1 hora y 45 minutos después de descender hacia el naufragio del Titanic. La investigación de los escombros encontrados es la clave para responder a preguntas sobre el diseño experimental de la embarcación, los estándares de seguridad y la falta de certificación de la nave Ocean Gate. La empresa que operaba el sumergible Pelagic Research Service, propietaria del ROV, aseguró en un comunicado que su equipo todavía está en misión y que sus miembros han trabajado día y noche durante 10 días con gran presión física y mental y están ansiosos por terminar la operación. Asimismo, Carl Hartsfield, miembro de la institución oceanográfica Woods Hole, aseguró que analizar el material recuperado podría revelar pistas importantes sobre lo que le sucedió al Titán. Todos los instrumentos en cualquier vehículo de aguas profundas registran datos, pasan datos electrónicos, entonces la pregunta es, ¿hay datos disponibles?, se preguntó. Pronto se dará a conocer el material investigado y sabremos la verdadera razón de la implosión. Dime, ¿crees que pronto sepamos cuál fue el motivo? Muere Talina Fernández tras ser hospitalizada de emergencia. La periodista y conductora mexicana tenía 78 años. Talina Fernández perdió la batalla contra la terrible leucemia. Fue su hijo Coco Levi quien dio a conocer la noticia sobre la hospitalización de la periodista mexicana y dijo a los medios de comunicación que se congregaron que su madre ya estaba muy débil. Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido, no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo se degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo leucemia. ¿Cómo te fue a ti con Alfredo? Era normal. Bueno, pero a ver, ya quiero ver que se le ponga a la señora tan linda Fernández. Lo mandabas a chingar a su madre. Me decía, reina de la noche, mulata de fuego. Era amoroso, cariñoso, normal, disciplinado, trabajábamos bien.
Y el que yo veo Se ve ahora en chaveto, la lo tele, perdimos, ¿verdad? lo perdimos, sí, nena. sí, lo perdimos. ¿Qué será? ¿La contaminación? No sé, yo creo que no sé quién se le metió, chamuco. El chamuco. El chamuco. Conocida como la Dama del Buen Decir, Catalina María del Sagrado Corazón Fernández, Vero Vela, se destacó por su programa en Televisa, donde fue una de las fundadoras del programa Hoy. También fue la cara de programas como Viva Domingo y Sale el Sol. También fue participante en MasterChef, donde destacó siendo de las mejores. Desafortunadamente fue eliminada y despedida del programa con honores. Además de Coco y sus dos hijas, a Talina le sobreviven su hijo Patricio Levy Fernández y sus hijos, además de sus nietos María, José Emilio y Paula, hijos de Mariana Levy, quien murió en el 2005 por un infarto. Descanse en paz, Talina Fernández. Cristiano Ronaldo lleva más de 20 años jugando al fútbol de manera profesional, tiempo suficiente para haber ganado una fortuna de más de 1.000 millones, de las más grandes en la historia del deporte. Hacemos un repaso de sus negocios, marcas y empresas, que han generado el motivo principal del acuerdo prenupcial con Georgina Rodríguez que tanta controversia ha provocado. Su último gran contrato con el Al Nassr de más de 200 millones de euros en poco más de 2 temporadas y media ha sido la catapulta de una carrera llena de sueldos estratosféricos y negocios exitosos más allá de los terrenos del juego. Todo, según Forbes, supera los 1.000 millones de euros en patrimonio y sin contar el de Georgina Rodríguez. ¿Qué negocios tienen en común Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez? Desde bien jovencito, Cristiano Ronaldo ha sido un gran reclamo para las grandes marcas, convirtiéndose en un auténtico reclamo para ganar dinero allá donde se ha proyectado su imagen, tales como Nike, Herbalife, Clear, Inspiraya y su cartera de marcas bajo la distinción CR7. Se ha convertido en su seguro de vida una vez que cuelgue las botas y deje de percibir dinero del fútbol de manera directa. Cristiano Ronaldo también ha hecho de las redes sociales una de sus fortalezas económicas, y es que se especula que el astro portugués tiene una parte de alrededor de los 2 millones de dólares por cada colaboración que hace en sus perfiles oficiales. A ello hay que unirle los nuevos negocios que Cristiano Ronaldo ha sumado a su amplia cartera en los últimos meses. Es el caso de los restaurantes Tatel, donde colabora con Rafa Nadal, las aguas Ursu o la marca de relojes de lujo Jacob & Co. Si te gustan mis videos, suscríbete, dale me gusta, déjame un comentario y nos vemos en el siguiente video. Chao.